Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Bueno, buenas noches con todos. No hace falta que todos contesten a la vez porque no vamos a poder. Ustedes ya me conocen. Ya hemos tenido unos meses atrás otra asignatura. Eh, bueno, yo creo que no hace falta que me presente, sino vamos a aprovechar el tiempo y vamos a empezar. Ya durante el desarrollo de las clases, mediante las preguntas, ya volveremos a decir los nombres, ¿no?, de todas las personas que están aquí. Vamos a empezar entonces hoy una asignatura más en esta forma, en este sistema, ¿no?, de todos los martes a las 8, más o menos mes y medio, 2 meses dura el curso, y espero que aprendamos ambos, que aprendamos todos y podamos dialogar también en esta asignatura. Bien, vamos a empezar con una oración, como lo hacíamos. Vamos a pedir también que el Señor nos ayude al iniciar esta asignatura. A ver, ¿alguno de ustedes podría hacer la oración para empezar? A ver, ¿quién se anima? Padre, buenas noches. ¿Yo puedo hacer la oración? A ver, Nora Lourdes, ¿no? Sí, Padre. Buenas Muy bien. noches. A ver, empieza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te pedimos que nos des bastante fuerza, fortaleza para poder también entender, pedir al Espíritu Santo que nos dé don de entendimiento, a nuestra Madre Virgen María que interceda por cada uno de nosotros y podamos aprender cada día más para también nosotros poder servir al prójimo, ser ejemplo de vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Venga. nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, gracias, Nora. ¿Cómo te llaman, Nora o Lourdes? Mi nombre es Nora Lourdes, pero más me llaman por Nora, Padre. Ah, muy bien, entonces te vamos a llamar Nora. Ya, muy bien. Ya, yo soy el padre José Antonio, estoy trabajando en San Ramón, sigo trabajando en San Ramón. Vamos a empezar entonces dialogando. Ya, a ver, voy a presentar la diapositiva. Ya me dicen si aparece o no. A ver. ¿Sí pueden ver la diapositiva? Sí, padrecito, sí se ve. Padre. Muy bien, ya, entonces arrancamos. Bueno, nuestra asignatura lleva el nombre de Teología Fundamental y Mariología. Como teología, a ver, vamos a ir viendo las palabras que utilizamos para poder ir descubriendo, ir entendiendo de qué va a tratar este curso. Si así el nombre, si lo lanzamos así, nos suena un poco raro, ¿no? Teología fundamental y Mariología. Bueno, Mariología no suena más, ¿cierto?
¿A qué se refiere cuando decimos Mariología? A las apariciones de la Virgen María. Bueno, apariciones, bueno, puede ser. Dogmas en la Virgen. El estudio de la Virgen María. Bueno, más concreto es eso, ¿no? Es estudio o reflexión sobre María, ¿no? Vamos a pensar, reflexionar, conocer un poco más a María. Y bueno, quien dijo también dogmas, no está errado, ¿no? Porque parte de la reflexión, cuando hagamos la reflexión sobre María, una parte también vamos a ver los dogmas, los 4 dogmas de María. Sí, también en la reflexión sobre los dogmas, es cierto. Pero también veremos María en las Escrituras. Siempre hay que tener en cuenta eso, que partimos de la Escritura, ¿no? Cuando hablamos de Mariología, también vamos a ver las apariciones, ¿no? O sea, cómo entender las apariciones, o por qué se dan esas apariciones, o si es posible. Eso también entra en este curso, ¿sí? Pero ya algo más general, algo más preciso, cuando hablamos de Mariología nos estamos refiriendo a la reflexión sobre nuestra Madre María. A ver, qué podemos saber, qué podemos conocer de ella y qué podemos decir de ella. Bien, eso es más fácil, claro, es más claro ese término de Mariología. O estudio sobre María, también, más breve incluso, estudio sobre María. Bueno, pero también tenemos antes teología fundamental. ¿Alguno tiene alguna idea de teología fundamental? Gracias. Chino. Buenas noches, padre. Es la ciencia que trata de Dios, padre. Bueno, teología podría, sí, ¿no? Teología. Sí, Cindy, ¿podrías apagar tu micrófono? Muy bien, gracias. Nicole ha dicho que teología, bueno, es la ciencia que trata sobre Dios. Teología podríamos entender de esa forma, ¿no? Como la reflexión sobre las verdades o lo que sabemos de Dios. Sí. Y cuando escuchan ustedes la palabra fundamental, ¿qué se les viene a la cabeza? Esto es fundamental cuando dice. Que es indispensable para todo cristiano católico saber esas revelaciones que Dios nos ha dado a conocer a través de su Hijo Jesús. Bien, ya nos vamos acercando. Son esenciales, indispensables. Vamos a ir un poco más. Fundamental, es fundamental, o también esta palabra puede hacer referencia también a fundamento. Cuando hablamos de fundamento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Este es el fundamento o cimiento. Ajá, es como una pirámide o que sostiene todo. Por ejemplo, ¿no? Cuando construimos una casa, tiene las columnas que son los cimientos que sostienen a esa pared o a ese edificio. Muy bien, Oferlinda. Es cierto. Cuando hablamos de teología fundamental, quizás nos puede ayudar el ejemplo que Oferlinda acaba de decir. Es cierto, en una casa, cuando uno construye una casa, los cimientos tienen que estar muy bien, es lo fundamental de esta casa, porque de aquí depende todo, que se mantenga o que se caiga. Depende de nuestra seguridad o nuestra inseguridad.
Depende de que luego tenga valor o no tenga valor. De esto también depende mucho. Sin este cimiento, una casa no valdría nada, no tiene sentido. Incluso es un peligro para nosotros porque se puede convertir en tu propia tumba, ¿no? Ahí puedes quedar atrapada. Entonces, cuando hablamos de fundamento o de cimiento, nos estamos refiriendo a lo esencial, donde se va a construir todo lo demás. Sin este fundamento, sin este cimiento, no va a tener sentido lo que viene. O no podríamos hacer lo demás que ahora sí lo conocemos, o no podría venir algo más si no hay estos cimientos o si no se ha dado este primer paso. Entonces, cuando hablamos de teología fundamental, nos estamos refiriendo a lo fundamental que debe haber para poder nosotros hacer teología, o sea, reflexionar, e incluso para tener fe, lo fundamental. O sea, sin esto no podríamos nosotros ser hombres creyentes. Y en este curso vamos a hablar sobre eso. O sea, ¿qué es lo fundamental incluso para ser creyentes? Que es necesario que sin esto no podría haber ni teología, ni fe, ni seríamos hombres creyentes. O sea, es la base donde se va a empezar a construir todo lo demás, incluso nuestra fe. Es la base donde se va a empedrar, se va a empezar a construir todo lo demás. Por eso dices teología fundamental, es decir, lo fundamental de la teología. Sin esto no puede haber todo lo demás. Sin esto no se puede hablar ni siquiera de Dios. No podríamos hablar de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar ahora en este curso, teología fundamental. Ahora solamente vamos a hacer una introducción, un acercamiento, un entender por qué vamos a estudiar este curso. Ya desde la siguiente clase vamos a empezar a desarrollar estos fundamentos de nuestra fe, de nuestro ser creyente, estos fundamentos incluso de la teología. Sin esto no podríamos reflexionar, no podríamos hacer teología. Y como dijimos ya, mariología. A ver, ustedes, ¿qué es? Quiero primero su respuesta, ¿no? Para reflexionar un poco y ir pensando entre todos. Ustedes, ¿qué creen que sería, qué es lo fundamental? ¿Qué deberíamos o qué tenemos para poder ser hombres creyentes? ¿Qué tendría que haber? Y sin eso no podríamos hablar de fe, ni hombre creyente, ni se podría hacer teología. Tener fe, padre. Bueno, Buenas noches. a ver, ¿Puede ser testimonio de vida? el testimonio de vida viene luego, sí está bien, pero bueno, es parte de la fe. Tener fe, uno de ellos es fe, sí, pero antes de tener fe hay otro paso necesario que muchas veces no depende de nosotros. Padre, conocer la revelación. Muy bien. La revelación, o sea, sin la revelación no puede haber nada. O sea, la fe surge y revelación vamos a entender como un deseo de Dios de darse a conocer, o sea, Dios se manifiesta, Dios se da. Esto en otras palabras se puede hablar de encuentro también, ¿no? Lo que decimos, tenemos fe en el encuentro, pero el encuentro es una respuesta a algo, es una respuesta a alguien que ha hablado primero. O sea, nadie puede dar una respuesta si antes otro te ha hablado, ¿no? O sea, tú no respondes en una reunión cuando estás o estás en el parque, tú no respondes si alguien antes no te ha hablado, ¿no? Te tratarías de loquito. Uno responde porque antes otro ha tomado la iniciativa, otro se ha manifestado. Entonces, la respuesta que tú das tiene un nombre, lo vamos a decir. Y cuando uno habla, toma la iniciativa y el otro responde, recién ahí se da un encuentro. Y eso es lo que llamamos, ¿no? Muchas veces se repite y en este tiempo también se repite bastante el encuentro con el Señor, ¿no? Pero este encuentro no se puede dar si alguien no toma la iniciativa primero. Y eso es revelación.
O sea, Dios se revela, Dios habla primero, Dios se da a conocer. Es como si Dios te dice, oye, estoy aquí. Y tú tienes que responder a eso que te está diciendo Dios. Si tú no respondes, no hay nada. Entonces, eso es fe. La respuesta a este Dios que se revela, a este Dios que sale a tu encuentro, la respuesta que tú das es la fe. Lo que podríamos llamar es el encuentro. Y el encuentro hace surgir la fe. Un hombre creyente, un hombre que se compromete. Y ahí viene el testimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Dios no se revela, no puede haber fe. ¿A quién vas a responder si Dios no se ha revelado? O sea, ¿con quién te encuentras si Dios no es el que toma la iniciativa? Con nadie, ¿te das cuenta? Por eso, teología fundamental se refiere a eso. Vamos a ver lo fundamental de nuestra fe, lo fundamental para ser creyente y lo fundamental para ser teología. Lo fundamental para poder ser creyente, tener fe, es primero que Dios se ha revelado. Dios se ha dado a conocer desde el inicio del mundo, desde la creación. Entonces hay que ver todos estos momentos desde la creación como un darse a conocer de parte de Dios. O sea, Dios se va dando a conocer poco a poco. Y si ves el Antiguo Testamento, es un proceso como Dios se va dando a conocer poco a poco hasta que llega Jesucristo, y por eso decimos Jesucristo es la plenitud de la revelación. Porque ¿cuántos millones de años han tenido que pasar desde la creación para que Dios se vaya manifestando poco a poco y el hombre vaya asumiendo, vaya entendiendo eso, hasta ahora? Y Cristo viene a mostrar la plenitud de la revelación, Él mismo. O sea, sin esta iniciativa de Dios, sin la revelación, no puede haber fe, no se puede hacer más. O sea, teología, decimos, es la reflexión sobre Dios. Pero si Dios no hubiese dicho nada de sí mismo, ¿de qué vas a reflexionar? No podrías reflexionar en nada. En la naturaleza, sí, lo que llamamos teología natural, teodicea, que por la razón sí puedes llegar a concebir o a sentir a Dios, cierto, pero no descubres su identidad. Todas las cosas nos llevan a Dios, está claro, toda la creación. Nos hablan de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque Dios también se revela por su creación. O sea, cuando Dios crea, Él está dando a conocer algo de sí también. La belleza, por ejemplo, está dando a conocer su belleza. Y entonces el orden está dando a conocer lo perfecto que es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la teodicea o teología natural sí nos puede llevar a eso, ¿no? A intentar a conocer, a sentir un Dios. Pero no podemos alcanzar su identidad. O sea, no puede quién es. Solo sería como un descubrir que hay un ser superior. Listo, ahí te quedas. Pero solo podemos alcanzar su identidad, solo podemos alcanzar y decir, es Él, porque Dios mismo se ha dado a conocer. Eso es revelación. Él mismo se ha dado a conocer y ha dicho, mira, poco a poco, este soy yo. Hasta el momento cuando Él dice, ¿no? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y cuando Jesús ya muestra verdaderamente quién es el Padre. Ahí conocemos más claro quién es Dios. Pero es el mismo Dios quien toma la iniciativa, se dan cuenta. Por eso el primer paso que da Dios es revelarse, darse a conocer. En este curso vamos a estudiar la revelación en primer lugar. Es esencial, o sea, sin la revelación, sin esta manifestación de Dios, no podemos hablar ni siquiera de encuentro. Claro, si alguien no toma la iniciativa, no puede haber ni diálogo, ni nada, ni encuentro. Es la revelación, o sea, Dios se revela, Dios se da a conocer, y cuando Dios se da a conocer, está claro que el hombre tiene que responder. Esta respuesta del hombre lo conocemos como fe. Por lo tanto, ya encontramos los dos fundamentos del hombre creyente, ya encontramos lo esencial de nosotros que decimos tener fe. Uno es la revelación, Dios que habla, Dios que toma la iniciativa, Dios que se da a conocer. Y el hombre que tiene que responder
Y esto lo podemos llamar también el encuentro. Y esta respuesta del hombre es la fe. O sea, si yo respondo, conozco y tengo confianza en esa persona. Y nosotros decimos normalmente, la fe es esa confianza en el Señor, es esa adhesión al que me habla, me fío de Él. Entonces la respuesta a esta revelación, la respuesta a esta iniciativa que te dice, mira, este soy yo, es la fe. Por ejemplo, por lo tanto, otro pilar de nuestra fe, otro pilar del hombre creyente, ya hemos dicho el primero, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el primer fundamento o la base o el pilar? Lo acabamos de decir. La revelación, Padre. Muy bien, la revelación, sí. El segundo pilar, el segundo fundamento, ¿cuál es? La fe. La fe, Padre. Muy bien, la fe. ¿Se dan cuenta? Sin esto no puede haber ni reflexión, ni teología, ni nada. Sin estos dos dimensiones. Dios que se revela, revelación, y el hombre que le responde, la fe. A partir de aquí ya se puede construir todo lo demás. A partir de aquí ya podemos hablar de un proceso de iniciación incluso. Porque claro, iniciación es llegar a ese encuentro conociendo, pero si no se revela a Dios no puede haber nada. No podríamos hablar de mariología incluso, no podríamos, si Dios no se revela, no podríamos hablar ni de moral cristiana, no podríamos hablar ni de escritura, porque claro, la escritura es la revelación. Dios primero cuando se da a conocer, no es que te da un libro y te dice, mira, aquí está lo que soy, eso no es así, sino que Dios habla, se comunica con su pueblo, y eso que Dios ha hablado, que ha comunicado, se pone por escrito. Y eso es lo que nosotros conocemos como escritura. Por lo tanto, si no hubiese esa iniciativa de Dios, no hubiese revelación, no tendríamos tampoco escritura. O sea, no habría nada de eso. Por eso decimos teología fundamental. Es decir, vamos aquí a ver los fundamentos del hombre creyente. La revelación, la fe, y luego ya vienen otros temas, ¿no? Que no nos va a dar tiempo para tocar todo eso. Aquí vamos a ver lo esencial, lo básico que les va a servir a ustedes, ¿no? Porque luego ya se puede ver, por ejemplo, las etapas de esta revelación, cómo se va dando, si el hombre tiene capacidad de conocer a Dios o no. Ese es otro tema bonito también, cuando se habla de, es cierto, Dios se revela, pero el hombre tiene esa capacidad en sí de poder acoger, entender esta revelación. Y ahí ya se ve un poco cómo lo que es el hombre, ¿no? Cómo se desarrolla, y esto cómo le ayuda a aceptar esa revelación. Entonces son cosas ya que momentos que se profundiza. Y la credibilidad también, cuando se habla si esta revelación es creíble o no, o nos podemos engañar, porque incluso, si recuerdan en los evangelios, cuando se habla de la resurrección, dicen, no, estos estaban borrachos y se han llevado al cuerpo y ahora se han inventado que Jesús ha resucitado. Entonces también de ahí viene, no solo de ahí, sino también viene esta pregunta, ¿no? ¿Y esto es creíble? ¿Esta revelación es creíble? O sea, ¿es entendible o no? Porque el hombre necesita entender. Entonces ahí viene, ¿no? Otro punto que se puede explicar sobre la credibilidad de la revelación, a ver si esta revelación es creíble o no. Bueno, vamos a recorrer. Nosotros sobre todo nos vamos a detener en la revelación y la fe, y vamos a ver las etapas de esta revelación. Cuando se trata de la fe, vamos a ver la fe en la Biblia, a ver cómo vemos que la fe en las diferentes personas que aparecen en la Biblia, y eso también nos ayudará para nuestra vida, y luego veremos razones para creer, ¿no? A ver si nosotros también tenemos razones para creer. Bueno, va a tratar sobre todo eso, y ya vamos a dedicar 2 clases finales a María,
Veremos María en las Sagradas Escrituras, a ver cómo aparece en las Sagradas Escrituras, qué dice las Escrituras de María, y al final tocaríamos los dogmas de María. Esto sería un poco el recorrido de nuestro curso. Ya tienen el sílabus, está ahí en la plataforma. Esto que les he explicado, los temas, todo está ahí. Ya lo pueden tener. Los objetivos que queremos alcanzar. Luego también está el temario y la evaluación que vamos a tener. Bueno, eso sería como una introducción sobre teología fundamental y mariología. Bien, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, aquí, hasta aquí alguna pregunta, algo que no han entendido, o está claro de lo que va a tratar nuestro curso. ¿O ustedes quieren aportar algo? Nada, muy bien, vamos a continuar. En esta segunda diapositiva, lo que he intentado, por medio de estos dibujitos, he intentado plasmar el objeto de la teología fundamental, ¿ya? Entonces, vamos a ver, para ver que nuestro curso de teología fundamental va a ir a estos principios, ¿no? A lo básico, a lo esencial, o al inicio, o sin el cual no puede haber hombre creyente, ni mucho menos se podría hacer teología. Nosotros tenemos un carro, ¿cierto? Y este carrito necesita movilizarse, pero sabemos que es esencial el combustible. Es muy esencial, sin combustible este carrito no puede moverse. Este carrito estaría inservible ahí, parado, estacionado, sin movimiento. Entonces, nosotros estamos familiarizados con el carro, sabemos que es esencial el combustible que necesita para ir, pero este combustible no aparece así de la nada, sino este combustible tiene todo un proceso, y aquí esta tercera foto, donde les estoy indicando, ¿no? Todo lo que tiene que haber para que haya combustible. El carbón, todo eso que se va a convertir luego en combustible, y sabemos que necesita de la vegetación, de todos los árboles, de millones de años que han pasado, animales, de todos estos componentes para que pueda haber combustible. Entonces se dan cuenta que mediante estos dibujos hemos llegado al esencial, a la materia prima, vamos a decir, sin las cuales no habría todo lo demás. O sea, lo esencial es esto, ¿no? Estas plantas, estas materias que hayan existido antes, que se hayan descompuesto y han formado el combustible, el carbón, y aquí tenemos ya el combustible procesado, que es luego, y ese combustible ya mueve al carro. Entonces, algo así es la teología fundamental. Es como ir a las raíces, a las bases, a lo primero, para de ahí poder construir todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son esas bases, esas raíces? La revelación y la fe. De Dios que se da a conocer y el hombre que responde. Por lo tanto, esas son lo fundamental del hombre creyente.
Y somos hombres creyentes, claro. Por eso tenemos incluso, Dios tiene una identidad para nosotros. Para los filósofos no. Muchos filósofos creen un ser superior, pero no le pueden dar una identidad. En cambio nosotros damos un paso más, a diferencia de ellos. Nosotros le damos una identidad a Dios. Y esa identidad es la que nosotros conocemos. Y Jesús, con más claridad, nos muestra esta identidad. Bien, espero que les haya ayudado estas imágenes. En esta tercera diapositiva entramos a ver una cita bíblica que nos va a ayudar mucho a entender lo que es la teología fundamental, y siempre lo vamos a necesitar, o este ejercicio siempre los vamos a hacer. A ver, los que tienen la Biblia van a buscar primera de Pedro 3:15. A ver, busquen la cita bíblica, primera de Pedro 3:15. Y aquí vamos a poder entender por qué vamos a estudiar nosotros la revelación y la fe. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros lo estudiemos? ¿Para qué nos va a servir? ¿Por qué lo vamos a estudiar? Es una reflexión previa que vamos a hacer de introducción, y podría ser incluso esto el objetivo de nuestro curso. A ver, ¿alguno ha encontrado primera de Pedro 3:15? Sí, padrecito, la encontré. A ver, lee esa cita. Si no bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Otra versión, si tiene alguno. Padre, buenas noches. Usted A ver. dijo primera de Pedro, capítulo 15, ¿verdad? No, 3:15. Capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Ajá, Ya, primera de Pedro, ¿no? ¿Qué dice? sí. Ya, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Sí, está bien. Palabra de Dios. Te alabamos. La traducción que tienes parece más apologética, ¿no? Defenderse pone ahí. Pero bueno, está bien. Les hago leer las traducciones no porque esté mal una Biblia y la otra no, y la otra bien. No, no es por eso, sino para... Las palabras hay veces nos van aclarando un poco, ¿no? Esto de defenderse. A ver, ¿alguno tiene otra traducción? Padre, Sí. A ver, lea. ya, la 15. Esa no es sabiduría que baja del cielo, sino terrena, animal, demoníaca. ¿Es primera de Pedro 3:15? No. Sí. Ah. No. Perdón. Claro que no. Se movió. A ver. Y ahora sí, padre. A ver, lee. Ya.
Un ratito. Si no honren a Cristo como Señor de sus corazones, estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, miren, es esencial poder reflexionar, entender lo que es la revelación, lo que es la fe, porque este texto de Primera de Pedro 3:15, y ya les voy adelantando, es una de las preguntas del examen que va a ser explicar esta cita bíblica porque es esencial. Ya, vayan apuntando aunque sea para poder estudiarla. Es esencial poder comprender esta cita bíblica porque aquí está la tarea que va a realizar siempre el cristiano. Y esta tarea que va a realizar siempre el cristiano en cada época, en cada momento, en cada situación, esta tarea que va a realizar presupone que ya el cristiano ha podido entender lo que es la revelación y lo que es la fe, para que pueda dar respuesta de lo que él cree. Esta cita bíblica empieza diciendo, siempre dispuesto, es decir, tenemos que estar siempre dispuestos. Estar dispuestos a ¿qué? A dar testimonio de su fe. Al inicio cuando pregunté, uno me dijo, no es dar testimonio. Cierto, sí. Y testimonio vamos a tener que dar siempre. El testimonio vamos a tener que dar continuamente. Y más aún todavía decimos que una de las fuerzas que puede tener un cristiano y la iglesia es precisamente su testimonio. Si no hay ese testimonio es poco creíble, ¿no? Lo que ya se pueda decir. Estar dispuestos a dar testimonio de su fe. O sea, tú tienes que dar testimonio de tu fe. En doble sentido, ¿sí? Tanto explicando y tanto actuando. Pero no vas a poder escapar de dar testimonio, es decir, de estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto. Es como ir con la escopeta cargada, ¿no? Tienes que ir con la escopeta cargada porque se te puede cruzar por ahí alguien, un animalito, cuando vas al campo, ¿no? Te vas a cazar, tienes que estar con la escopeta cargada porque si ves un animalito y empiezas a cargar, el ruido le espanta. Tienes que estar preparado. Entonces, esta primera parte del texto que hemos leído nos dice eso, ¿no? Siempre dispuestos, estar preparados. Toda su vida, o sea, toda nuestra vida es un gran apostolado. Y apóstol es una palabrita que quiere decir, el apóstol es el enviado. Apostolicidad es eso, ser enviado. Enviado a anunciar una alegría, el evangelio. Por lo tanto, toda nuestra vida es un gran apostolado. Es una tarea que tenemos. Se reconoce a los seguidores de Jesús por su modo de ser y de comportarse, y en un segundo momento por lo que dicen. Esto siempre va a estar en nuestra vida. Por eso es que reflexionar sobre la teología fundamental no es solamente de académicos, ¿no? De universidades o de seminarios o de facultades de teología, porque es la vida. Siempre tú tienes que estar dispuesto, o sea, tú tienes que estar con la escopeta preparada. O sea, tú no puedes dejar pasar una oportunidad, tú tienes que estar preparado. De ahí siempre esas comparaciones, hay veces, ¿no? Que los evangélicos ahí están más instruidos, nosotros no, dicen. Bueno, puede ser cierto, no tan cierto también, ¿no? Porque a nosotros también se nos invita, o sea, hay que conocer. Se reconoce a los seguidores de Jesús, los apóstoles son seguidores de Jesús, le siguen, por su modo de ser y de comportarse, es uno. ¿Sí? Y en un segundo momento, por lo que dice. Quieras o no, tienes que dar testimonio, tienes que hablar, tienes que expresar tu fe también. Primero por tu modo de ser y comportarte, eso es ser cristiano, ¿no? Dios también
se manifiesta, Dios actúa primero. Lo primero que conocemos de Dios es lo que se actúa. Una vez que Él ha actuado, y eso ya se pone por escrito y eso se reflexiona. Pero lo primero que conocemos, o lo primero que hace Dios es actuar, mostrarse. Entonces, conoces al cristiano por su modo de ser y de comportarse. Y en un segundo momento, por lo que va a decir. Y no puedes escapar tampoco a esto de decir. No puedes escapar al diálogo. Eso está claro que lo tienes que hacer. Por eso, la primera cita nos decía eso y es actual. O sea, la primera de Pedro 3:15 es actual para nuestro tiempo también. Siempre dispuestos. Tienes que estar dispuesto. Y en esta época, más todavía. Tienes que estar más dispuesto porque los cuestionamientos son más abundantes. Siempre estar dispuesto a ¿qué? Aquí viene. Dar respuesta. Lo que podríamos llamar, bueno, en teología, apología, ¿no? Apología es una palabra griega que va a significar defensa contra acusaciones y sospechas. E incluso los filósofos tienen sus apologías. Sócrates tiene una apología, por ejemplo. Hay otro, en nuestro tiempo actual también, Joseph Pieper, otro filósofo, es actual, es un alemán. Él también tiene un librito, Defensa de la Filosofía. Entonces, apología no es una palabra o algo inventado por la fe, sino nos prestamos de la filosofía y esta palabra significa defensa contra acusaciones y sospechas. Eso era la apología. Por eso incluso los griegos hacen sus apologías, sus defensas, en otras palabras. En el siglo I sabemos que hay persecuciones. Para poder entender, lo primero que nos han dicho es siempre dispuestos. O sea, es una tarea que tienes que hacer, dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A dar respuesta. En el siglo I hay persecuciones. Pedro puede hacer referencia a la defensa en un tribunal. Y aquí es esencial, ¿no? Entender por qué tenemos que entender lo que es la revelación y la fe, porque eso es lo que nosotros tenemos que manifestar. Sabemos que en los primeros siglos del cristianismo hay persecuciones y los que son acusados son llevados a tribunales. O sea, no es llevado al parque ahí para que alguien salga y te acuse. No, eres llevado a los tribunales. Y se supone que en los tribunales es gente que es instruida, es gente que busca razonar, no busca otra cosa. Ahí no buscan simplemente que tú le digas algunos milagros, sino ellos en un tribunal sabes que tienes que defenderte y tu defensa tiene que ser razonada. Entonces Pedro es llevado ante los tribunales y Pedro precisamente se defiende en esos tribunales. Y Pedro sabe ante quién ha sido llevado. Y Pedro tiene que expresar su fe para que ellos lo entiendan. O sea, su defensa tiene que ser, incluso ante su testimonio, algunos empezaban a creer. No solamente Pedro, también Pablo. Hace esta tarea. Y su discurso es tan convincente que muchos se unen a la fe. Y lo está haciendo en un tribunal, o sea, ahí no puedes ir con jueguitos. Ahí tienes que también expresar lo que ellos quieren escuchar. Entonces, mira, desde un principio, ¿cómo ya viene esta tarea? Esta respuesta, pero no una respuesta cualquiera, sino una respuesta que pueda tener sentido. Pedro puede hacer referencia a la defensa en un tribunal. Los cristianos deben defenderse con argumentos sólidos que apelen a la razón de los adversarios, porque son tribunales, gente que está formada, gente que sabe lo que habla. Es más razonable creer que no creer. Bueno, eso no lo vamos a trabajar aquí. De aquí podemos sacar una conclusión, ¿no? Es más razonable creer que no creer. O sea, es más razonable tener esperanza que no tener esperanza. Un ejemplo para que puedan entender de la fe, ¿no? ¿Por qué debemos creer? O sea, da más seguridad, da más tranquilidad al corazón tener esperanza en esta vida que no tener esperanza. Eso desespera. O sea, eso ni siquiera acepta el corazón del hombre. Eso ni siquiera tú lo aceptas. O sea, que no hay esperanza en este mundo
tu corazón rechaza, no puede aceptar. O sea, en cambio, que alguien te dé esperanza, eso sí acepta tu corazón y te da alegría. Y la fe nosotros sabemos que da esperanza. Por lo tanto, es acogida por el hombre, cae en el corazón del hombre y da fruto. Eso es razonable. O sea, que en este mundo te digan, bueno, vivas como vivas, da igual. Y la gente se cuestiona y dice, no, entonces, ¿para qué creer, no? ¿Para qué ser bueno aquí? Si todo se acaba, si todo es igual, ¿qué sentido tiene? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es razonable. O sea, es razonable tener esperanza en esta vida. ¿Por qué? Porque eso te da paz, te da tranquilidad. No tener esperanzas en este mundo, eso es una tragedia para el hombre. Por lo tanto, por eso decimos, es más razonable creer que no creer. Entonces, tenemos que dar respuesta. Ya desde un principio del cristianismo, el cristiano tiene que dar respuesta. O sea, el cristiano tiene que, ya hemos visto cómo la misma vida obliga, son llevados a tribunales, son perseguidos, entonces tú tienes que ahí responder. No es que te cogen y ya te acusan y te condenan. Si no recuerda Pablo, tiene que ir de tribunal en tribunal. Y dice, no, este judío hay que llevarlo ahí. No, le corresponde al otro. Pues tienen que llevarlo. Incluso los mismos, el tribunal manifiesta, ¿no? O sea, no ha habido ningún hombre que haya sido condenado sin antes escucharle. Y ahí está esa defensa que también los cristianos hacían. O sea, se les permitía defenderse. Pero esta respuesta que vas a dar tiene que ser razonable, claro. Tiene que tener sentido. Bien, entonces, siempre estar dispuesto, es decir, siempre vas a tener que responder en esta vida. ¿Y de qué vas a responder? De tu fe. Y tu fe viene porque antes alguien se ha dado a conocer y tú la has aceptado. Has tenido ese encuentro, por eso tienes fe. Siempre estás dispuesto a ¿qué? A dar respuesta. Tienes que responder. ¿Y a quién tienes que responder? A todo el que les pida. El cristianismo, estamos siguiendo la cita bíblica, es una religión del diálogo. Está claro, o sea, la apología en ese sentido hay que entenderlo como un diálogo. O sea, la apología no es que yo me aprendo unas citas para rebatirte y decirte lo que no. O sea, la fe no te puede llevar a pelearte. Bueno. La fe tiene que llevarte a un diálogo, a dialogar. Y entre todos, dialogando, llegar y decir, mira, esto es lo que nos une. La apología no puede caer en que tú me dices una cita, yo te saco otra cita. Ah, bueno, tú me sacas otra y ahora yo te saco otra. No es como el oeste, ¿no? Quien dispara primero gana, así es el oeste. ¿No? Ahí los vaqueros, si han visto esas películas antiguas del oeste, los dos sacan su pistola y quien dispara primero gana. Y el que dispara último está acabado. O sea, la fe, la apología no puede caer en esto, ¿no? En que tú disparas primero, luego yo, así, entonces disparamos todos. No. La apología para nosotros es un diálogo. Entablamos un diálogo, conversamos e intentamos llegar a ver qué es lo que nos une. Entonces, el cristianismo es una religión del diálogo, está claro. Lo nuestro es una religión del diálogo, no es de la pelea. Por eso es que muchas veces nuestros hermanos separados a lo que se dedican es a criticarnos, ¿no? Nosotros no podemos caer en eso, porque la religión no está hecho para eso, ¿no? Más que evangelio es a ver cómo yo los critico a ellos, ¿no? Algunos, no todos, algunos ya tienen otra metodología, otra forma de vivir la fe y bueno, les ayuda. Pero el cristianismo es sobre todo una religión del diálogo. Siempre nosotros hemos entablado un diálogo. El mismo Jesús, incluso con Judas, le llama amigo, ¿no? Hasta el final. ¿Sí? Le dice, amigo, ¿qué has venido? Amigo, con un beso me entregas, traicionas a tu amigo. Es el hecho de decirle amigo, le estás dando confianza, ¿no? Para dialogar, no le estás acusando, es amigo.
Entonces, los cristianos deben estar dispuestos a dialogar con todos, ¿no? Sin miedo, dispuestos a dialogar con todos. El primer diálogo es interior, está claro. De aquí viene por eso el conocimiento. Buscar razones de lo que creo. El primer diálogo no es ir todavía al otro, sino el primer diálogo es interior, o sea, en mí, en mi interior. ¿Y cuál es ese diálogo? Tengo que buscar razones de lo que creo. ¿Sí? Es decir, tengo que decir, ¿y por qué yo creo? ¿Sí? ¿Cómo se revela Dios? ¿Y por qué Dios se revela? ¿Sí? ¿Qué es la fe? ¿Por qué yo tengo fe? Entonces, el primer paso es eso. Los cristianos deben estar dispuestos a dialogar con todos. El primer diálogo es interior, buscar razones de lo que yo estoy creyendo, para luego dar razones a los demás. O sea, el primer movimiento es en uno, lo que vamos haciendo aquí en la escuela de catequesis. O sea, nosotros empezamos en nuestro interior a buscar razones de lo que creo, y eso estamos haciendo, para luego recién poder dar razones a los demás. O sea, una vez que tú estás convencido de lo que crees, podrás dar razones a los demás. Pero si tú no estás convencido ni siquiera de lo que crees, no vas a poder dar razón a los demás. Por lo tanto, a todos los que les pide estamos. La teología fundamental tiene un doble destinatario, el creyente y el otro. Dar las razones de su creencia y dar razones para considerar el reto de la fe. Tenemos dos destinatarios como cristianos. El creyente, o sea, nosotros mismos tenemos que darnos esa respuesta, y el otro, que también nos va a cuestionar, nos va a preguntar. Por lo tanto, esto así brevemente nos puede ayudar, ¿no? Decimos, tenemos una demostración, esto es hablando del diálogo, ¿ya? Demostración católica, el diálogo con los cristianos, ¿no? El diálogo con los cristianos para decir, bueno, mira, somos cristianos y tenemos que estar unidos. El diálogo, la demostración cristiana, diálogo con otras religiones. Mostrarle que Cristo es la plenitud, ¿no? Nos ha traído esta perfección. Cristo nos ha salvado lo que necesita. Un diálogo, una demostración religiosa, ¿no? Diálogo con los agnósticos y ateos, con ellos poder llegar y decir, mira, somos creyentes, somos hombres religiosos, bueno. Y como hombres religiosos tenemos esa capacidad de trascender, de ir más de nosotros. Con ellos hay que partir de ahí, porque esto es lo que niegan ellos, ¿no? Si niegan a Dios, niegan también esa trascendencia del hombre que no le puede alcanzar. Bien, entonces, ya vamos viendo a todo el que les pida, o sea, tenemos que dialogar, no hay otro camino. Dialogar, y para poder dialogar tenemos que tener claro el primer movimiento, o sea, las razones en nosotros mismos. Luego ya vendrán las razones que podamos dar a los demás, pero lo primero es en nosotros mismos. ¿Qué tenemos que dar a todo a todo el que nos pida? Dar razón de nuestra esperanza, o sea, de lo que esperamos. Aquí la razón puede ser también tomado como palabra, discurso y fundamento, causa, razón, ¿no? Es la palabra, el discurso, fundamento. Los cristianos están llamados a dar la razón última de su esperanza. El cristiano está llamado a ser feliz. Para eso debe tener razones claras de su esperanza. O sea, tú tienes que dar razón a todo el que te pida. Tienes que estar dispuestos. Tú tienes que estar dispuesto a dar respuesta, ¿sí? Tienes que estar dispuesto, preparado para dar respuesta a todo el que te pida, dar respuesta a todo el que te va a pedir. ¿Y qué te va a pedir? Que tú le des razones de tu fe, de tu esperanza. O sea, de lo que te hace feliz, tú tienes que darle razón. ¿Por qué eso te hace feliz a ti? Eso la gente quiere escuchar. O sea, eso es lo que convence, eso es lo que ayuda. Que tú puedas explicar a los demás por qué eres feliz. Eso es. Tienes que dar razón, o sea, tienes que fundamentar tu esperanza, tu felicidad, lo que esperas, lo que te ha hecho feliz. O sea, hablamos siempre, ¿no?, de este encuentro, pero tienes que ser capaz de decir por qué eres feliz,
al encontrarte con este Señor? ¿Por qué eres feliz al encontrarte con Jesús? Eso es lo que quiere escuchar la gente. Eso es lo que la gente necesita. O sea, que tú le digas por qué eres feliz. Porque ellos te pueden decir, bueno, mi felicidad también es bueno, comprar muchas cosas y te argumentan, ¿no? Yo trabajo, me esfuerzo, tengo esto, me facilita esto, lo otro y me hace la vida más fácil, estoy feliz. De igual forma ellos te van a pedir, tú tienes que dar razón de tu felicidad, o sea, ¿por qué eres feliz al haberte encontrado con el Señor? ¿Qué te hace feliz? ¿Por qué tienes esperanza cuando me dices que te has encontrado con el Señor? Entonces, por eso les digo, esta cita bíblica de Primera de Pedro, recuerden siempre, 3:15, es como el objetivo de nuestro curso. Y para poder nosotros dar razón, para poder nosotros estar siempre dispuestos a dar respuesta, o sea, dispuestos a responder, ¿a quién? A todos, a todo el que nos pida la razón, o sea, el sentido de nuestra esperanza. Tenemos que conocer, por eso, la revelación. Tenemos que conocer quién es este Dios que se revela, cómo se ha revelado, qué ha manifestado cuando se ha revelado, hasta llegar a Jesús, la plenitud de la revelación. Y este Dios que se ha revelado, se ha dado a conocer, se ha encontrado conmigo, me encontré con Él, y por lo tanto tengo fe, tengo esperanza, soy feliz. Entonces tú tienes que poder también dar sentido a tu felicidad, ¿no? Decir, ¿por qué soy feliz? Entonces eso será dar razón de tu esperanza, de lo que tú esperas, de lo que tú crees. Primera de Pedro es esencial, tanto en nuestros tiempos y siempre será esencial, porque eso es lo que nos vamos a preguntar. Muy bien, hasta aquí. A ver, ¿alguna pregunta? Porque ya estamos en la hora y ya tenemos que terminar. Sí, 1 hora yo creo que es suficiente, si no les voy a cansar. Para introducir al curso, yo creo que nos vale con esto. Sí, ya hemos explicado un poco lo de teología fundamental, mariología, y cuál es el objetivo, o sea, por qué tenemos que reflexionar sobre la revelación y la fe a partir de este texto de Primera de Pedro 3:15, ¿no? Que nos invita, y esto va a ser siempre actual. Es una tarea que todo cristiano no va a poder dejar. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieren complementar o algo que quieran decir? Padre, yo tengo Dime. una pregunta. Sí, Usted habló de las apologías sí, y nosotros también ese tema lo habíamos abordado en el curso de Historia de la Iglesia, ya. pero mi pregunta es si hoy en día sería necesario, ¿no?, formular nuevas apologías para defender a la Iglesia Católica de los ataques o de los constantes ataques de los hermanos separados, aunque también sabemos, ¿no?, que eso ya creo que lo hicieron en el Concilio Vaticano II, porque para la elaboración o formulación de ese concilio dice que reunieron a todas las autoridades, ¿no?, representantes de diferentes lugares, y también participaron los hermanos separados. Ese es el mejor camino de apología, ¿no? No tanto, o sea, a mi parecer, a lo que yo les digo. El Concilio Vaticano sería una mejor forma de trabajo de lo que les decía, ¿no? La apología, que tiene como camino el diálogo. Y lo que hizo el Vaticano II es eso, poder invitar a todos, hasta no creyentes, ¿no?, para reflexionar un poco sobre la Iglesia, cómo ven ellos a la Iglesia. Sí, Sí, padre. más que elaborar más cosas, es entrar por el diálogo. Ahí ya salen muchas cosas para dialogar. Claro. Por ejemplo, padrecito, el otro día, bueno, yo soy catequista
catequista también, y estaba conversando con un niño que es de una iglesia separada, y él pues me dio una gran lección, ¿no? Porque él me dijo, por ejemplo, Miss, usted ama a Dios tanto como yo amo a Dios, pero yo amo a Dios desde donde estoy, desde mi iglesia, y usted desde su iglesia también sé que hace lo mismo. Entonces, como que me ha dejado pensando y reflexioné sobre ese tema. O sea, que en cada uno en su iglesia hace lo mismo. O sea, que adorábamos a Dios, pero desde nuestras posiciones. O sea, claro, ellos desde su iglesia, pues que podría ser no adventista, y yo desde la iglesia católica. Ya. Que nos acercamos a Dios, sí. Sí, sí, nos Ujú. acercamos ambos a Dios, ¿no? Sí, ambos nos acercamos a Dios. Pero luego ya viene esta situación de lo que nosotros tenemos y de lo que ellos renuncian, ¿no? Claro, sí, padrecito, o sea, en ese sentido también. Y aparte, como dicen, ¿no? Nosotros como católicos, pues tenemos una obligación más grande que ellos, es el dar testimonio, y ese testimonio no solamente tiene que ser de palabras, sino acompañada con las obras, las acciones. Claro. Sí, 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 está bien. Muy bien. A ver, ¿alguno más? Padre, una consulta. A ver, dígame. ¿Es igual la apología que la apologética? ¿Es igual o cuál es la diferencia, padre? Un favor quisiera que me No, es igual. ilustre. Es igual. Ahí. Gracias, Sí. padre. Bueno, espero que les haya ayudado esta introducción, este primer día de explicar como una visión primera previa a lo que ya vamos a entrar desde el martes que viene. Bien, les comunico que el próximo martes no vamos a poder tener clases así como lo estamos teniendo ahora. Sí, de modo virtual, pero interactuando, o sea, en el momento, ¿no? Entonces, voy a intentar colgar un video, grabar y poder colgar ahí en la plataforma para que la segunda clase pueda desarrollarse de esa forma, ¿sí? Ya les aviso entonces con tiempo, ¿no? El próximo martes entonces no voy a poder dar las clases de esta forma. Bueno, nos despedimos entonces, que tengan una bonita semana, que casi recién empezamos y que todo les vaya bien. No se olviden dar razón de su esperanza a quien se los pida. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense. Ya, padre, nos vemos. Gracias, padre. Ya. Padre, no va a haber tarea. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Padre, buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches, disculpen, no va a haber tarea. Padre, buenas noches. ¿Quién está pidiendo tarea? Buenas noches, hasta la próxima. Ya, Muchísimas gracias, padre. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana. nos vemos. Gracias, padre, cuídese. Ya, nos vemos. Gracias, padre. Buenas noches. Cuídense también. Nos vemos. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches con todos. De igual manera. Gracias, padre. Dios le Cuídense. bendiga. De nada, Nicole.